Muy bien, yo quisiera hacerle unas preguntas, le voy a pedir a los pastores Mario y Betty que ellos estén atentos porque quiero que algunos abran su micrófono después de la pregunta, que me ayuden y a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las noticias, cuáles son los temas que son noticia en este tiempo? Ya sea en los noticieros de la televisión, en los diarios, en lo que escuchamos. Me gustaría que algunos compartan. Levanten la mano, así Mario y Bettina los ven. ¿Cuáles son los temas más importantes? No para nosotros, sino los que los noticieros, los periódicos, los diarios, la radio y la televisión están mencionando en este último tiempo. A ver, ayúdenme. Vamos a hacer juntos la introducción a este mensaje. Mucha muerte, robos, gente que se agreden mutuamente. La verdad, es terrible. ¿Qué más? Gracias, Ana. ¿Qué más? A ver, otro hermano que diga. ¿Qué otro El tema? COVID. El COVID. No sé quién está hablando, pero gracias. Giselle Fletcher. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias. ¿Qué más? A ver, otro que diga. Gracias. El problema económico, el hambre, la hambruna. La hambruna. ¿Qué más? Yo, acá Cristian, Messi y el Barcelona. Es verdad, está hoy ocupando los titulares, ¿no? No es que nosotros, no le estoy pidiendo que cada uno evalúe qué es lo más importante para uno, sino lo que estamos escuchando hoy, de qué estamos siendo bombardeados. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Algún tema más? A ver. Sí, el tema del movimiento LGT, la ideología de género. Muy bien. ¿Qué más? La cuarentena. La cuarentena. Nuestra amiga, la cuarentena. ¿Algún tema más? ¿Alguien tiene? La reforma judicial. Reforma judicial, gracias Romy. Muy importante, hay un combate político. Muy bien. Los incendios. Los incendios. En Córdoba, en Entre Ríos, miles de hectáreas, ¿no? Que se van a poder reunir más de 10 personas, hasta 10. No en Gran Buenos Aires, después desmintieron, de paso digo, eso que salió a nivel nacional, después aclararon que para el AMBA, es decir, lo que es Capital y Gran Buenos Aires, no, después dijeron que no. Tenemos que seguir esperando, aunque creo que algunos ya lo están violentando también. ¿Qué más? Las vacunas. Las vacunas, otro tema que está. Muy bien. Digamos que lo que estamos compartiendo todos son los temas, puede haber más temas seguramente, pero debe haber 10, 15 temas que están rondando y dando vuelta por ahí. De esto está hablando en general en nuestro país y en el mundo entero se están hablando de muchos de estos temas. Ahora, pregunta que les hago, no me la contesten ahora, sigan con los micrófonos cerrados. ¿Cuáles son los temas de tu vida de cada día? ¿De qué temas hablas en tu familia, con los que te comunicás hoy por Zoom, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todos los medios, las redes sociales? ¿Cuáles son los temas? Los que hablas con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. ¿Cuáles son los temas? Piénsenlo. ¿Cuáles son los temas que están? ¿Son los mismos que escuchamos en los noticieros y nos quedamos anclados en esos temas, dando vuelta mucho tiempo tal vez? No digo que está mal, podemos hablar de todos los temas y es bueno saber y qué pasa en todo el mundo y hablar de todos los temas, pero ¿estaremos dando vuelta a nuestra vida con estos temas nada más? Yo los hay que buscar a Dios, que hay que buscar. Sí, yo no les pido ahora que me contesten, porque son muchos los temas, simplemente que cada uno lo medite. Ahora sí cerramos los micrófonos, es para que cada uno lo medite, pensá en qué estás, porque puede ser que estamos tan pendientes de las noticias, de los noticieros, de la radio, de la televisión, de internet, tantas noticias, y nos quedamos enganchados en esas noticias durante gran parte del día, ¿no? A eso me refiero. Ahora, el tema sería, ¿de qué temas habla Jesús?
y acá me voy metiendo en lo que quiero compartir en esta mañana. ¿De qué temas habla Jesús? Y para saber de qué temas habla Jesús, no puedo hacer una suposición, porque no sería una declaración firme, tal vez ni siquiera sería la verdad. ¿De qué temas habla Jesús? Bueno, vamos a la Biblia. Yo les invito a leer la Biblia. Vamos a buscar, vamos a leer la palabra del Señor. Yo voy a acotar pocas cosas. Quiero que la palabra del Señor nos traiga claridad. Y de paso digo, hermanos, este es un tiempo, siempre fue el tiempo, pero este como nunca, de ir a la palabra del Señor. Porque podemos hasta levantar banderas de todo tipo, de luchas sociales, políticas, de todo tipo, hasta religiosas, basándonos en suposiciones que tal vez la palabra del Señor no las está confirmando o afirmando, o no son de prioridad o de interés para el Señor. Entonces los animo a que en este tiempo leamos mucho la palabra del Señor y le pidamos a Dios que nos ilumine, lo venimos diciendo hace un tiempo atrás, ¿no? Que nos dé esa claridad, el captar lo que está en el corazón de Dios. Si queremos conocer el corazón de Dios, está en su palabra. Me llama la atención, ahora vamos a empezar a leer la palabra. A veces el otro día hablaba con pastores, que algunos están esperando que venga algún profeta de otro país, para que, a ver qué Dios me dice, ¿no? Cuando invitamos a alguien que tiene ese don de profecía, los hermanos en las iglesias se emocionan todo, uy, voy a ver qué Dios me dice, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué me trae este hermano que viene de otro país. Y la verdad que está bueno eso, pero eso no es lo más importante, porque si yo quiero saber lo que Dios me quiere decir, si quiero saber cuál es la voluntad de Dios, hermanos queridos, primero, antes que nada, tengo que ir a Dios. Y Dios nos dejó un libro maravilloso que es la Biblia. Y ahí están todo lo que yo necesito. Obviamente, otros podrán confirmar lo que Dios dice, pero Dios dijo, Dios habló y nos mandó un precioso libro que es la Biblia, y allí vamos a encontrar lo que necesitamos. Yo les animo a todos a volver a la palabra. Tenemos que volver a la base, a lo esencial. Acá en la palabra de Dios, en la Biblia, está el corazón de Dios. Y los cristianos estamos invitados todos a conocer el corazón de nuestro amado Dios. Vamos a leer pasajes. Miren de qué hablaba Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice así, Jesús habla, porque tanto amó Dios, esta es la nueva versión internacional de la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo, está hablando Jesús, al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz, Jesús vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Fíjense los temas que le interesaban a Jesús. Vamos a ver que vamos a seguir leyendo pasajes. Muy lejos está de Messi y de otros temas que a veces son candentes en nuestro país o en el mundo entero. Juan 3:36. Mire de qué temas habla Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 5, versos 19 al 29. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre lo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que ésta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida,
Así también el Hijo, se refiere al Hijo de Dios, a Jesús, da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente, dice Jesús, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Fíjense los temas de Jesús. Estos son los temas que Él habló, habla y hablará. Ciertamente, verso 25, les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Miren los temas, de estos temas nos habla el Señor. Seguimos, Juan 6, 38 al 40. Dice Jesús, porque he bajado del cielo. Qué temas distintos, ¿no? A los que a veces, cotidianamente, tal vez hasta hablamos los cristianos. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6, 63 al 69. Sigue Jesús hablando. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se le haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, qué interesante, discípulos, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro, el apóstol, le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estos son los temas de Jesús. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 12, verso 25. El que se apega a su vida la pierde, dice Jesús. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, es decir, que la tiene como algo secundario, la conserva para la vida eterna. Mateo 6, 19. Una palabra muy adecuada para nuestro tiempo, un tiempo donde nosotros pertenecemos a una sociedad occidental, materialista, capitalista, consumista, donde los grandes desafíos es el tener cosas, acumular, el tener propiedades, dinero, esa onda que ha venido desde hace unas décadas sobre las naciones en el mundo occidental, donde nosotros formamos parte, obviamente. Miren lo que dice Jesús, Mateo 6, 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Alguien habló de la delincuencia y de los ladrones. Dice Jesús, más bien, acumulen para sí, hermanos queridos, iglesia del Señor, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, dice Jesús, allí estará también tu corazón. Y siguiendo en esta línea de pensamiento frente a las ansiedades humanas, en Mateo 6, 25 al 34, Jesús nos trae esta claridad. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo,
No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen, dice Jesús, ustedes, vos y yo, hermanos, mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ninguno. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios, dice Jesús, a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los que no creen en Dios, andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y dice una gran declaración que todos conocemos, más bien, dice Jesús, acá está el corazón de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, su aprobación, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mire, estos son los temas de Jesús. Podemos leer un montón de pasajes en los evangelios donde permanentemente él habla de estas cosas. En Lucas capítulo 10, verso 17, en el capítulo 10, él envía, luego de mandar a los 12 apóstoles, a ir a los pueblos y a predicar el evangelio, y a orar por los enfermos, y liberar a los endemoniados, Jesús manda luego a 70 discípulos de él, con la misma función, y van a predicar a los pueblos el evangelio del reino. Esa es la función de la iglesia, de ir a predicar a los que no conocen a Jesús, y obtener la salvación y el perdón de pecados. Salieron estos 70 y les dio esa autoridad de reprender las fuerzas del mal, a los demonios, liberar a los endemoniados, orar por los enfermos para que sean sanados. Así que estos hombres salieron. Cuando vuelven los 70, en el capítulo 10, versos 17 al 20, mire lo que le pasa a estos discípulos, muy parecido a veces a algunos de nosotros. Cuando los 70 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Estamos sorprendidos en esas experiencias sobrenaturales, como muchos cristianos se sorprenden por las experiencias sobrenaturales. Y Jesús le dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, que paliza le dieron al diablo y a los demonios. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren, le dice, de que puedan someter a los espíritus. Miren las prioridades de Jesús. Miren los temas centrales de Jesús. No era importante todo ese movimiento de liberación espiritual que estaba bueno, los mandó, había que hacerlo. Pero no había que quedarse en eso como lo importante. Dice, sino, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Qué maravilloso. Porque la tendencia humana de la iglesia, cuando digo iglesia no me refiero al salón, me refiero a los cristianos, históricamente, desde los primeros discípulos, que fue antes de Pentecostés, siempre la tendencia fue aplicar pensamientos humanos o filosofías humanas de las distintas épocas. Ellos de esa época, nosotros de esta época. Y despacito nos vamos, ese ha sido el error de la iglesia del Señor, si leemos la historia de la iglesia, de cosas que son de Dios, pero empiezan a ocupar un lugar central y nos vamos apartando de los temas centrales de Jesús. Acá hay una muestra. Estos hombres discípulos que amaban a Jesús, amaban a la gente, pero por la experiencia fuerte que vivieron con los demonios que salían, la gente liberada, ya estaban poniendo un énfasis en eso, como que lo más importante era esa liberación espiritual y que los demonios salieran corriendo. Y Jesús los ubica, por eso digo la importancia de ir a la palabra del Señor, querido hermano, porque el Señor en su palabra nos transmite una brújula, nos da un norte, nos dice por dónde tenemos que ir, nos dice sus prioridades, nos dice sus temas. Por eso inmediatamente dice, no, está muy bueno, yo les di la autoridad, háganlo, liberen demonios, ningún demonio se puede, principado, potestad, quien sea el jefe de 1000 demonios, nadie va a poder vencerlo porque van en mi nombre. Pero, sin embargo,
dice Jesús. Ese no es el gran tema. No se alegren de eso, sino alégrense, vuelve al tema original, de que sus nombres, porque para esto vino Cristo, que sus nombres están escritos en el cielo. Hemos leído varios pasajes, podremos leer todos los evangelios, los temas de Jesús. Dijimos que los temas de los noticieros, Messi, la cuarentena, un montón de temas, ¿no? El dólar, los préstamos del Fondo Monetario, un montón de cosas que pasan, pero los temas de Jesús, miren cuáles son. Son más trascendentales, que afectan los otros temas. Estos temas van a afectar a los países, lo va a afectar a Messi, va a afectar a la cuarentena, va a afectar un montón de cosas. Pero los temas de Jesús son estos: la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, la resurrección, el juicio, la condenación, la muerte eterna, el cielo, el infierno. Estos son los temas fundamentales de Jesús. Y deberían ser los temas que nosotros tendríamos que tomar muy en cuenta y manejar más y profundizar más en este tiempo, porque es fácil caer. La iglesia no está llamada a hacer política, aunque debemos estar en lugares donde se hace política para llevar el evangelio, pero no es lo central. La iglesia no es una institución para hacer ayuda social, no es ese el énfasis de Jesús, aunque sí como iglesia y como cristianos de manera individual tenemos que ayudar a los que tienen necesidad. Y no estamos la iglesia no está llamada a ser la líder de la justicia social, si bien nuestro comportamiento y nuestra mensaje va a apuntar finalmente, después de la salvación y del perdón de pecado, a cambios que van a ayudar a que haya justicia social. Pero esos temas son secundarios. Y el peligro de la iglesia del Señor, es de los cristianos nosotros, es caer en temas secundarios y no en las prioridades del Señor. Es interesante que Juan el Bautista presenta a Jesús. ¿Vieron cuando alguien presenta a alguien y dice, bueno, él es el doctor fulano, vamos a poner que está Cristian acá, feliz día, creo que fue ayer, antes de ayer, el día del abogado, el doctor Cristian Arce, lo presentamos, es abogado, fulano de tal es una docente, fulano de tal es el carpintero, lo presentamos con algo que llama la atención de una persona, como un elemento distintivo en una persona. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, en Juan capítulo 1, arranca el Evangelio de Juan, verso 29, mire cómo lo presenta a Jesús. No dice, dice al día siguiente, verso 29, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen, no dijo esto que voy a decir yo ahora, no dice, aquí tienen al hacedor de milagros, aquí tienen el que le va a dar prosperidad económica, aquí tienen el que le va a arreglar todos los problemas de su vida. No. Dijo Juan el Bautista, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identifica este hombre, un siervo de Dios, considerado uno de los mayores en el reino de Dios. Este hombre dice, lo presenta a Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero que iba a ser sacrificado, que quita, que este es el tema del Señor. Es el Cordero de Dios Jesús, que va a ser sacrificado y que viene para quitar el pecado del mundo. Los cambios, los grandes cambios fundamentales, sociales, de todo tipo, lo que hemos hablado, morales, no van a venir por disputas y propuestas aún de cristianos. Va a venir cuando el Evangelio, cuando el tema principal del Señor, el Evangelio, el reino del Evangelio de Dios, llega a las vidas y la gente, nuestro presidente, los ministros, los gobernadores, los diputados, los senadores, los intendentes, todos conozcan al Cordero de Dios y permita que le quite el pecado. Porque el único que quita el pecado, y hay muchos tipos de pecado,
pecado del mundo es Jesucristo. Históricamente, donde hubo un gran mover de Dios, donde hubo los llamados avivamientos, no provocaron cambios aún en las leyes porque había grandes cristianos políticos. Los grandes cambios se dieron porque la gente, esto pasó en Escocia, en Gales, en un montón, en algunas partes de Estados Unidos, en un montón de lugares, los cambios posteriores, secundarios, que son muy fuertes para nosotros, porque son secundarios para Dios, ocurren después de que la gente se encuentra con el Cordero de Dios, toma conciencia de sus pecados y se arrepienten de sus pecados y reciben a este Cordero de Dios, a Jesús, como el Salvador de su vida. Los otros son intentos, tienen algún éxito en alguna medida, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es este. Este es el tema central. Por eso la Iglesia no está llamada a hacer grandes empresas, emprendimientos humanos. No estamos llamados los pastores a hacer empresas cristianas con la Iglesia del Señor, y ninguna cosa extraña, ni grandes ministerios, ni nombres. Estamos llamados todos a coincidir con los temas centrales de Jesucristo, que es que Él vino como Cordero, como Salvador, y dio su vida para quitar el pecado del mundo, para reconciliarnos con Dios. En los últimos capítulos de los Evangelios se detalla el arresto, leemos los 4 Evangelios y vamos a ver que está el arresto, el juicio, los castigos corporales, ¿se acuerdan? La corona de espinas, los latigazos. ¿Saben lo que? No sé si alguno recibió alguna vez un latigazo, pero un latigazo en una espalda te deja una marca, un dolor, te abre la piel. Y Jesús estaba como hombre y lo sufrió. Sufrió el abandono, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, las burlas de los soldados, la ira demoníaca de los judíos de esa época, del sumo sacerdote de los judíos, la burla, menosprecio de los soldados, y la muerte, la crucifixión, ese acto tan inhumano que era clavarle clavos en las manos y en los pies de los que eran crucificados, y que no se morían enseguida, era una muerte lenta, duraba horas. Un dolor tremendo. Y uno puede ver en los últimos capítulos de los 4 Evangelios los detalles hasta que Jesús muere. ¿No? Allí Jesús hasta pidiéndole al Padre que no lo abandone, sintiendo todo el dolor físico, pero cargando sobre sí mismo todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Algo que solamente Jesús podía soportarlo. Nosotros a veces no podemos ni soportar nuestros propios pecados, de uno solo, de nosotros mismos que nos queremos y nos protegemos. Imagínense Jesús cargar todos los pecados de toda la humanidad. Qué capacidad sobrenatural y tremenda, pero pasando por estas circunstancias. Y yo te hago ahora otra pregunta, ya que iniciamos esta disertación con preguntas. Jesús padeció esto, todo esto que estamos hablando, estos temas que están en el corazón de Dios, los más importantes. Jesús padeció esto para que seamos prosperados económicamente. Jesús padeció esto para que podamos tener una casa propia, un auto nuevo, un buen trabajo, para que consigamos novio, novia, que no están mal todas estas cosas, están buenas. Pero podemos pensar que Jesús habló todo lo que habló, tocó esos temas importantísimos para Él, y padeció lo que padeció para que yo tenga un buen trabajo, para que tenga un auto nuevo. Es más, podemos pensar que Jesús padeció esto para que tengamos un ministerio próspero, porque hoy está de moda, ¿no? Ministerio, algunos ya no son iglesias, son ministerios, y ya hay apóstoles, todo el mundo quiere ser apóstoles, o patriarca, no sé, algunos son serafines, empiezan a inventar nombres. Jesús padeció en la cruz para eso, para que seamos reconocidos. Piénsenlo, no me contesten, es para que lo meditemos. Está bien, Dios te puede dar una casa,
Dios te puede dar un buen trabajo, obvio Dios te pone un novio y una novia para vos, Dios puede usarte en un trabajo, en un servicio, puede ser, pero eso no son los motivos centrales. Jesús no padeció lo que padeció para que nosotros miremos y tengamos una vista humana, carnal y meramente material y temporal en esta vida. Jesús, ¿no les parece? Padeció, murió en la cruz y resucitó, porque le interesaban los temas que él mismo dijo y que hemos leído. La salvación de nuestras vidas, el perdón de pecados, porque el único que puede perdonar pecados es el Señor. La eternidad. Nos morimos y nos vamos con el Señor. Y esto no es una frase para dar en los velorios. Esta es una frase real. Si nos morimos, nos vamos con el Señor. No vamos a una zona oscura, no nos transformamos en un arbolito ni en un animalito, sino maravillosamente nos vamos con el Señor. Pero el que no conoce a Jesús, no se va con el Señor. Entonces, estos son los temas fundamentales. Y miren, podríamos hablar todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, todos los énfasis que ellos mencionan. Pero quiero mencionar del apóstol Pablo, este hombre que venimos hablando en el último tiempo de algunas cartas de él, de Efesios y de otras, Filipenses. En Colosenses capítulo 1, verso 9, mire lo que dice. Le habla a cristianos. Y miren los temas de Pablo. Por eso, desde el día en que lo supimos, dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Habla los temas de Jesús. Y dice, Él, Jesús, nos libró, no de las deudas de la FIP ni de rentas, dice, nos libró del dominio de la oscuridad, que es más importante. Lo otro es pues, un problema que tengamos con la FIP, con el ANSES y con quien sea. Pero él va a los temas más importantes, más trascendentales. Jesús nos libró, dice Pablo, del dominio de la oscuridad y nos trasladó a los cristianos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pablo, como Pedro, como Juan, como Judas, como todos los escritores del Nuevo Testamento, hablan de esta manera, tocando los temas que le interesaban a Jesús. Y dice verso 15, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él, Jesús, es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él, prestemos atención, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, dice Pablo, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios como nosotros, y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que dice, se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Estos son los temas. Y termino leyendo la misma carta, capítulo 2 de Colosenses, versos 12 al 15. Estos son los temas que están en el corazón de Dios. Y son los temas que la iglesia no podemos dejar, los cristianos de manera personal. Y como iglesia no podemos
posponerlos o dejarlo en un segundo término. Dice, Colosenses 2, 12 al 15, ustedes, a los cristianos en Colosas, la recibieron al ser sepultados con Él, con Jesús en el bautismo. En Él, en Jesús, también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Estaba hablando de la circuncisión, un corte que se hacía en el cuerpo de los varones judíos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos, nosotros también, muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y dice Pablo, y anular la deuda. No sé si debes algún impuesto, es importante y hay que tratar de pagarlo, pero hay una deuda que trasciende lo humano y lo temporal. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Jesús anuló esa deuda que nos era contraria, clavándola en la cruz, y desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mi hermano y mi hermana querida, leemos todo el Nuevo Testamento y vamos a ver el corazón de Dios y los temas que más le interesan. ¿Y para qué vino Jesús? Por eso es importante conocer la palabra, es importante conocer lo que está en el corazón de Dios, para que le demos prioridad en nuestra vida a lo que es realmente prioritario. Muchas veces hay una competencia cuando bajamos la vista, cuando no conocemos la palabra del Señor, o si la conocemos la olvidamos, empieza a tomar fuerza en nuestra vida lo que ocurre acá en la tierra. Y parece que nuestra vida, aún como cristianos, depende solamente de lo que pasa acá. Si me dan el trabajo, no me lo dan, si el país paga, si el dólar sube o baja, y yo estoy solamente afectado, entonces entro en eso. Y me voy a dar cuenta que entro en eso porque mis temas cotidianos van a ser eso. Que no digo que no hablemos de lo que pasa en el mundo. Hay que leer, hay que informarse, yo lo hago, leo mucho, me informo mucho. Pero para conocer y para ver cómo Dios va a obrar. Pero no cuando yo caigo en la trampa de que ese es mi tema. Mi tema es lo que simplemente los noticieros me bombardean. De paso decimos que todos los noticieros son tendenciosos y ya no transmiten noticias, sino transmiten ideas, filosofías, códigos, comentarios. No son una noticia que dice que algo pasó, sino hay opiniones. Y me voy llenando de eso, y si yo simplemente vivo mi vida como cristiano, por más que haga Zoom, esté el jueves, esté el domingo, y hagan Zoom, y venga, no sé, Anacondia, y ponga la mano sobre mí y ore por mí, mi vida va a seguir siendo una vida como a veces pasa en algunos cristianos, sin pena y sin gloria. Hermano, nosotros estamos llamados a vivir una vida con gloria, que no significa no pasar por circunstancias difíciles en la vida. No es que yo vengo a Cristo y todo se soluciona. Hay gente, todos venimos a Cristo y obviamente al recibir el perdón de pecados, Él cambia, nos saca un peso tremendo, sana muchas cosas en nuestra vida, corrige cosas en la familia, en el matrimonio, un montón de cosas nuevas hace el Señor después del perdón de pecados. Pero siguen siendo las añadiduras, son secundarias, aunque para nosotros son importantísimas, pero para Dios son secundarias. Y nunca Dios prometió que la vida en la tierra se iba a basar en lo que tenemos, en las cosas que el vecino de enfrente que no tiene al Señor valora como las más importantes, el auto nuevo, la casa, el trabajo súper, y los viajes o lo que fuere, un mueble nuevo, lo que sea. Podemos caer en esa trampa. Entonces, nuestra vida va a estar basada en lo que con mis comentarios, y donde yo voy a basar mis principios y mis decisiones futuras y mi respuesta a Dios, van a estar basadas en las noticias, en los afanes y ansiedades de esta época, de lo que los demás transmiten, los noticieros transmiten. Me voy a llenar de ansiedades, de miedo, en vez de estar anclado en lo que Dios dice. El tema más importante en nuestra vida, todos los que somos cristianos, lo hemos resuelto. El tema más trascendental, más importante y que afecta no solamente nuestra vida acá en la tierra, sino nuestra eternidad, lo hemos resuelto porque Jesús murió en la cruz por nosotros, para ser nuestro Salvador y para que nuestros pecados sean perdonados. Y para que en vez de ir al infierno nos vamos al cielo, a la presencia de Él.
Ese es el tema más principal, más importante. Para eso vino Jesús. Lo demás son añadiduras, pero no hay en la Biblia una promesa de que vamos a vivir, porque si yo no conozco esto, hermano querido, voy a vivir como viven algunos hermanos o hermanas, frustrados, o con falsas expectativas, pensando, no, ¿y por qué no te congregas? No, no me congrego más, porque yo le pedí a Dios un trabajo y no me lo dio, y entonces estoy enojado con Dios. Y esa es una mirada pobre, pobrecita la mirada esa, porque no estás entendiendo que Jesús no vino a darnos trabajo. Jesús vino a algo más importante, aunque le pidamos, muchas veces le pedimos y Dios nos sorprende con trabajo, ¿no? No dejemos de pedirle a Dios. Pero esa no es la prioridad para Dios. La prioridad para Dios es la salvación de nuestras vidas, es la eternidad para nosotros, el perdón de pecados, que sí va a afectar las otras áreas. Pero por eso hay hermanos que están enfermos, hay cristianos que parten, mueren siendo jóvenes, siendo niños, adolescentes, jóvenes, o personas jóvenes. ¿Por qué parten? ¿Dios se equivocó? ¿Dios estaba mirando para otro lado? No, Dios lo ha permitido, porque Dios no nos garantizó que porque somos cristianos somos superhombres y supermujeres. Ese no es el gran tema de Dios, nunca lo prometió eso. Sí que va a hacer milagros, sí que va a sorprendernos, sí que puede hacer cosas maravillosas, pero no son el tema principal. El tema principal son estos temas que Jesús mismo nos dice en su palabra y que los apóstoles reafirman.